Hay genocidios que concluyen cuando cesan las matanzas, y hay otros que continúan mientras se niegan. El genocidio armenio no solo fue una eliminación física de un pueblo, fue también un experimento temprano de impunidad. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu like. Eso ayuda a que estas historias sigan contándose. Ahora apaga la luz, baja el volumen del mundo, ponte los audífonos y escucha con cuidado. El genocidio armenio, 1915-1923, cuando un imperio decide borrar a su población. Entre 1915 y 1923, aproximadamente 1,5 millones de armenios desaparecieron del Imperio Otomano, no en un estadio irracional, sino mediante deportaciones, hambre, agotamiento y asesinatos sistemáticos. Y más de un siglo después, el crimen sigue discutiéndose como si fuera una opinión. A comienzos del siglo XX, el Imperio Otomano ya no era una potencia, era un cuerpo enorme, enfermo y fragmentado. Había perdido territorios, prestigio y control interno, y cuando un imperio se debilita, busca culpables. Los armenios, cristianos organizados con presencia económica y cultural, se convirtieron en el chivo expiatorio perfecto, no porque fueran rebeldes masivos, sino porque no encajaban en la nueva idea de nación. Un error común es pensar que esto fue solo conflicto religioso. No lo fue. El motor real fue el nacionalismo extremo promovido por el Comité de Unión y Progreso, los llamados Jóvenes Turcos. Su objetivo, crear un estado homogéneo, turco y musulmán. En esa visión, las minorías no eran ciudadanos, eran obstáculos históricos. 1915. La Primera Guerra Mundial ofrece la excusa perfecta. El gobierno otomano acusa a los armenios de colaborar con Rusia. No hay pruebas generalizadas, pero no las necesitan. El 24 de abril de 1915, cientos de intelectuales armenios son arrestados en Constantinopla. La élite es eliminada primero. Esto no es una improvisación, es manual clásico de exterminio. Las órdenes oficiales hablan de reubicación. La realidad fue otra. Poblaciones enteras fueron expulsadas de sus hogares y obligadas a marchar hacia el desierto sirio, sin agua, sin comida y sin refugio. Ancianos, mujeres y niños caminaban durante semanas. Muchos morían en el camino, otros eran asesinados y otros simplemente desaparecían. No todos murieron de la misma forma. Algunos fueron fusilados, otros apuñalados y muchos murieron de sed, enfermedades o agotamiento. El Estado no necesita matar a todos directamente, bastó con crear las condiciones para que no sobrevivieran. Este punto es clave. El genocidio armenio fue tanto administrativo como violento. Figuras como Talat Pasha, ministro del Interior, no actuaron por caos. Firmaron órdenes, coordinaron deportaciones, negaron auxilio. No fue una turba. Fue el Estado moderno ejecutando una política. Diplomáticos, misioneros y periodistas documentaron lo que ocurría. Hubo informes, hubo denuncias, hubo testimonios, pero no hubo intervención real. La guerra tenía prioridad, las víctimas no. Los sobrevivientes quedaron dispersos por el mundo. Así nace la diáspora armenia. El Imperio Otomano cae. Pero el crimen no se juzga plenamente, y aquí ocurre algo decisivo. La negación se institucionaliza. Hasta hoy, el Estado turco rechaza el término genocidio. Esto no es solo una semántica, es política. Negar es evitar responsabilidad, borrar memoria, normalizar impunidad. Hitler, años después, lo diría claramente. ¿Quién recuerda hoy a los armenios? El genocidio armenio no solo mató personas, mató precedentes. Demostró que un exterminio podía ejecutarse, documentarse y aún así negarse. Y el mundo aprendería esa lección. Recordar no es revancha, es advertencia. Porque cuando un genocidio se discute,
No es la historia la que está en juego, sino el futuro. Genocidio camboyano, 1975-1979, el día que el país fue obligado a desaparecer. El genocidio camboyano no comenzó con disparos, comenzó con una orden simple, seca, imposible de discutir. Abandonen la ciudad hoy, no mañana, no gradualmente, ese mismo día. En 1975, Camboya no fue conquistada por un enemigo externo, fue reprogramada desde dentro, y en menos de 4 años, casi 2 millones de personas dejaron de existir. Camboya antes del colapso. Durante décadas, Camboya había sido un país pobre, pero funcional, con ciudades activas, escuelas, templos, mercados. Phnom Penh, la capital, estaba llena de estudiantes, médicos, funcionarios, familias completas. Pero la Guerra Fría no respetaba neutralidades. Estados Unidos bombardeó zonas rurales durante la Guerra de Vietnam. Millones de campesinos quedaron desplazados. El campo se radicalizó. Ahí crece una guerrilla comunista, Khmer Rouge. Pol Pot y la idea absoluta. Pol Pot no buscaba reformar Camboya, buscaba reiniciarla. Su visión era extrema, incluso dentro del comunismo. Abolir dinero, eliminar ciudades, borrar educación formal, destruir religión, suprimir familia tradicional. El objetivo era crear una utopía agraria pura, sin influencias externas. No se trataba de mejorar la vida, se trataba de fabricar un nuevo ser humano. La toma del poder. Cuando el Khmer Rouge entra en Phnom Penh, la población celebra. La guerra terminó. Eso creen. Horas después, llega la orden. La ciudad debe vaciarse. Ancianos, enfermos, mujeres embarazadas, niños, todos obligados a caminar hacia el campo. Les dicen que será temporal, que es por seguridad, nunca regresarán. La muerte de la ciudad. En días, Phnom Penh queda vacía, hospitales abandonados, pacientes dejados a morir en las camas. Las ciudades, para el régimen, no eran hogares, eran símbolos del enemigo. Ser urbano se volvió un crimen. Camboya deja de existir como país moderno y se convierte en un campo de trabajo a escala nacional. Trabajo forzado y hambre. Millones de personas asignadas a cooperativas agrícolas. Trabajan jornadas interminables, con herramientas primitivas, con raciones mínimas. El hambre no fue un efecto secundario, fue una herramienta de control. Un cuerpo debilitado no se rebela, un cuerpo hambriento obedece. El Khmer Rouge necesitaba enemigos constantes, no externos, internos. Cualquiera podía ser acusado de pensar demasiado, hablar del pasado, extrañar a su familia, parecer educado. Usar lentes podía significar la muerte, hablar otro idioma también. Intelectuales, maestros, médicos, monjes fueron eliminados sistemáticamente. El lugar donde nadie era inocente. La prisión Toe Sleng, conocida como S21, resume el horror. Miles entraron, casi nadie salió. Las víctimas eran torturadas hasta confesar conspiraciones inexistentes. Luego, eran ejecutadas. El régimen necesitaba confesiones para justificar su propia paranoia. La lógica era circular. Si confesabas, eras culpable. Si no confesabas... La lógica era circular. Si confesabas, eras culpable. Si no confesabas, también. Cifras y destrucción. Entre 1.5 y 2 millones de muertos, cerca del 21% de la población, no murieron por ejecuciones. Murieron por hambre, enfermedades, agotamiento, abandono total del Estado. Camboya perdió una generación completa, el fin del régimen. En 1979, Vietnam invade Camboya y derroca al Khmer Rouge. El mundo no intervino por humanidad, intervino por geopolítica. Pol Pot huye, el régimen colapsa, pero el daño
ya estaba hecho. Después del genocidio, el país queda lleno de fosas comunes, huérfanos, silencio. Muchos perpetradores se reintegran a la sociedad. La justicia llega tarde, a veces nunca. Las víctimas aprenden a vivir con recuerdos imposibles de narrar. El mensaje final del genocidio camboyano. Camboya demuestra algo aterrador. No se necesita odio étnico para un genocidio. Basta una ideología total y un Estado dispuesto a aplicarla sin límites. Cuando una idea vale más que la vida humana, la muerte se vuelve administrativa. Cuando pensar es un delito. El genocidio camboyano no gritó consignas raciales, no necesitó propaganda de odio visible. Solo declaró ilegal la memoria, la identidad, el pensamiento. Y en nombre de una utopía, destruyó todo lo que hacía humano a un país. Camboya no fue un accidente histórico, fue una advertencia, y sigue siéndolo. Cuando el mundo dijo no. En 1942, el mundo estaba en guerra, pero para 740 niños polacos, la guerra ya había terminado, y aún así, no había paz. El mar Arábigo no los llevaba a un hogar, los mantenía suspendidos, como si la humanidad estuviera decidiendo si merecían existir. No eran migrantes, no eran pasajeros, eran supervivientes, niños que habían visto morir a sus padres en campos de trabajo soviéticos, campos donde el hambre no era un castigo, era una rutina. Habían sobrevivido a Siberia, al frío, a la desnutrición y luego a un éxodo imposible a través de Irán. Llegaron al mar creyendo que lo peor había pasado. No sabían que lo más cruel aún no ocurría. El barco avanzaba sin ruta clara, no porque no hubiera puertos, sino porque ninguno los quería. Puerto tras puerto, las autoridades británicas repetían la misma frase con distintas voces. No es nuestra responsabilidad. No era odio, era algo más frío, indiferencia. La comida comenzó a racionarse, los medicamentos desaparecieron y la esperanza, cuando no se puede cumplir, empieza a ser peligrosa. Entre los niños estaba María, 12 años, un hermano menor, agarrando su mano. Su madre había muerto antes de la huida. No le dejó herencia, le dejó una promesa imposible, protegerlo. María no sabía cómo se protege a alguien cuando el mundo entero decide mirar hacia otro lado, pero no soltó su mano. La noticia llegó a Guyarat, a un palacio que no aparecía en los mapas de guerra. Ahí gobernaba Jam Sahib Tikvihai. No era una potencia, no tenía obligación legal, no debía nada a Polonia, no ganaba nada ayudándolos. Sus consejeros le expusieron el problema, como se exponen las cifras: 740 niños. Los británicos no lo aceptan. El Maharaja no preguntó sobre costos, no preguntó por riesgos, preguntó solo una cosa: ¿cuántos niños dijiste? Y entonces dijo algo que no figuraba en ningún protocolo imperial: que atraquen aquí. Le advirtieron, los británicos controlaban los puertos, podía haber consecuencias políticas. Él respondió: pueden controlar mis puertos, pero no mi conciencia. No fue un acto impulsivo, fue una decisión consciente de asumir consecuencias. Eso es lo que lo vuelve extraordinario. Agosto de 1942. El barco llegó. Los niños descendieron en silencio, demasiado cansados incluso para llorar. Habían aprendido algo peligroso: no esperar nada. El Maharaja estaba ahí, vestido de blanco. No habló desde un balcón, no dio un discurso, se arrodilló y, a la altura de los niños, dijo algo que muchos no escuchaban hacía años: ya no son huérfanos, ahora son mis hijos, yo seré su bapo. No los encerró en un campamento, no los trató como una carga, construyó un hogar, escuelas con maestros polacos, jardines, canciones infantiles, incluso un árbol de Navidad bajo el cielo tropical. El sufrimiento intenta borrar a las personas, decía. Durante 4 años, mientras el mundo se destruía, ellos crecieron. Ellos crecieron, no como refugiados, como niños. El Maharaja visitaba el lugar, recordaba nombres, celebraba cumpleaños, escuchaba silencios. Todo fue financiado con su fortuna personal. Cuando la guerra terminó, llegó el momento de partir.
Muchos lloraron, no por miedo, sino porque Balachadi había sido el único hogar real que habían conocido. María soltó por fin la mano de su hermano. Ya no necesitaba protegerlo sola. Hoy esos niños son médicos, profesores, padres, abuelos. Estas 740 vidas que existieron porque un hombre, sin poder global, sin obligación alguna, cuando el mundo dijo no, se atrevió a decir sí. Genocidio en Burundi, 1972. El ensayo general del silencio. Un genocidio que no se enseñó. Cuando se habla de genocidios africanos, casi siempre se menciona Ruanda, pero 22 años antes, en el país vecino, ocurrió algo igual de letal y mucho más silencioso. En 1972, Burundi eliminó a una parte significativa de su población Hutu, no en semanas, no con propaganda masiva, sino con una precisión que evitó titulares. Este no fue un estallido de odio, fue una operación de Estado. Para entender Burundi, hay que retroceder al periodo colonial belga. Antes de Europa, Hutus y Tutsi no eran razas cerradas, sino categorías sociales permeables. La colonización rigidizó esta diferencia. Los belgas gobernaron apoyándose casi exclusivamente en la élite Tutsi. Acceso preferente a la educación, puestos administrativos, formación militar. La mayoría Hutu quedó excluida del poder estatal. Cuando Burundi se independiza en 1962, la estructura colonial no desaparece, se hereda. Un estado controlado por el ejército. A finales de los 60, el ejército burundés era abrumadoramente Tutsi. Eso significa algo clave. El Estado tenía el monopolio de la violencia en manos de una minoría. Cualquier protesta Hutu era vista como oposición política, sino como amenaza existencial. La paranoia no surge del odio, sino del desequilibrio demográfico. Una minoría gobernada por una mayoría. En abril de 1972 se produce una insurrección Hutu en el sur del país. Fue localizada, poco coordinada, rápidamente contenida. Murieron civiles tutsis. Eso es un hecho. Pero la respuesta fue desproporcionada y planificada de antemano. El gobierno declaró que la nación estaba en peligro y actuó como si toda la población Hutu fuese culpable. La purga sistemática. Aquí ocurre lo esencial. No se persigue a insurgentes armados, se persigue a maestros, estudiantes, funcionarios, líderes comunitarios. Los arrestos se basan en registros escolares, listas administrativas y denuncias forzadas. Hombres Hutus con educación superior fueron eliminados primero. El objetivo era claro: decapitar políticamente a la mayoría Hutu. Las ejecuciones no fueron públicas. Ocurrieron en cuarteles, campos aislados, fosas comunes sin marcar. No hubo juicios, no hubo cargos, no hubo defensa. Las familias nunca supieron dónde quedaron los cuerpos. Este tipo de violencia no busca terror inmediato, busca sumisión duradera. Cifras, silencio y complicidad. Las estimaciones van de 100.000 a 300.000 muertos. La falta de cifras exactas no es causal. No hubo registros, no hubo investigaciones internacionales serias. El régimen siguió gobernando. El mundo miró hacia otro lado. Burundi no era estratégico, no era mediático, no era prioritario. La masacre de 1972 no cerró el conflicto, lo congeló. El miedo se volvió norma, la memoria se volvió peligrosa, el resentimiento se volvió hereditario. Décadas después, la región de los Grandes Lagos estallaría otra vez. Conexión directa con Ruanda. Ruanda no repitió la historia por accidente. Aprendió que el mundo tolera genocidios discretos, la violencia rápida evita presión internacional y el odio puede institucionalizarse. Burundi fue el ensayo, Ruanda fue la explosión. Lo que no se recuerda, se repite. El genocidio de Burundi no falló,
logró su objetivo político inmediato, y por eso no se enseña. Recordarlo no es un acto histórico, es un acto preventivo, porque cuando el silencio funciona, la violencia vuelve. Estas historias siguen resonando entre las familias de los sobrevivientes, y algunas siguen sin resolverse. Si tú conoces alguna otra historia como esta, te dejamos en la caja de descripción el correo para que nos la envíes y pueda salir en el siguiente episodio. Yo soy Denby Y yo soy Tetewit. y recuerda, si cruzaste el umbral, ya no hay vuelta atrás.